Salmo 103. ¿Cómo son los buenos ángeles? Esto por supuesto es un pequeño resumen. Dice, bendecida Jehová vosotros sus ángeles. Dice que son, ¿qué? Como poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Cómo son? ¿Cómo son los ángeles? En primer lugar, versículo 20. Ya vimos esto, pero lo vemos también una vez más esta mañana. Son poderosos. Lo que tenemos que entender que un ángel es una criatura de Dios, por supuesto. Dios los creó en el principio y son poderosos. Mucho más poderosos que nosotros, por supuesto, infinitamente menos poderosos que Dios, porque Él es el único todopoderoso. Pero entienda que un ángel supera al hombre en fuerza mucho. Entonces, esa gente que quiere meterse con los ángeles caídos y aún con Satanás, están jugando con fuego, para decirlo así. Son muy poderosos los ángeles. También la última parte del versículo 20, vemos que dice después de poderosos en fuerza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Estos ángeles buenos, que ya hemos hablado de Satanás, ya hemos hablado de los demonios, ya estamos hablando de los buenos. Estos ángeles son obedientes a Dios en todo tiempo, siempre. Obedecen. Parece que lo que pasó es que parece que en el principio, antes de la caída de Satanás, que parece que Dios cuando lo creó todo, cuando creó a todos los ángeles, a los querubines, a los serafines, todas esas criaturas, que ellos pasaron por un tiempo de prueba, como nosotros estamos pasando por un tiempo de prueba ahora, para ver quién quiere con humildad arrepentirse, creer en Cristo Jesús y ser salvo. Es un tiempo de prueba. Ahora viene el fin del mundo, si quiere pensarlo así, y nuestro tiempo de prueba se va a acabar. Bueno, el tiempo de prueba de los ángeles ya se acabó. Una tercera parte de los ángeles cayó, pero los demás no. Entonces estos buenos ángeles pasaron la prueba, no cayeron en la trampa de Satanás, nunca han pecado, siempre obedecen a Dios y siempre lo obedecerán. Entonces versículo 21 dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Okay. Esto también, pues los buenos ángeles forman lo que la Biblia llama los ejércitos de Jehová. ¿Qué es lo que se tiene en mente cuando alguien habla de un ejército? Tropas, soldados. Mucho se dice hoy en día acerca de los ángeles, como dije, la palabra griega es ángelos, entonces todo el mundo quiere decir que ángelos quiere decir mensajero. Los ángeles son mensajeros, pero a veces su mensaje es un mensaje de guerra. Entonces no son solo mensajeros, también son soldados. Ellos hacen guerra. Lea el libro de Daniel. En el libro de Daniel se manifiesta, se revela mucho de lo que es esa guerra entre los buenos ángeles y los malos ángeles. Apocalipsis 12, en ese capítulo vemos la lucha entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Entonces son soldados y hay una guerra tomando lugar en los lugares celestiales a nuestro alrededor. Entonces son soldados. Y además, lo que creo que a nosotros más interesa esta mañana, dice que además de formar los ejércitos de Jehová, dice que son ministros suyos que hacéis su voluntad. Los buenos ángeles hacen la voluntad, son sus ministros, sus siervos, sus administradores, sus mayordomos, si quiere pensarlo así. Ellos llevan a cabo las tareas que el Señor les asigna. Ellos son sus ministros. Y en esto vemos como la tarea en general de un ángel. Sí, claro, es un mensajero, pero también es un ministro, es una criatura espiritual, pero hace las tareas del Señor. ¿Cuáles serán? Eso es lo que vamos a ver luego. Una cosa más en ese de cómo son los ángeles en Apocalipsis 5. Okay, si quiere dejar a Salmo 103, vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Okay, si no puede encontrar el libro de Apocalipsis, pues empiece en Génesis. Vaya libro por libro y tarde o temprano se va a topar con Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 11 dice, Juan, por supuesto, hablando de las
cosas que él veía cuando el Señor lo transportó a ver esa revelación. Dice, miré y oí una voz de muchos ángeles. ¿Cuántos son? Pues muchos ángeles los que están alrededor del trono. Oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Vea, su número era millones de millones. Que es una manera, por supuesto, general. No nos da un número de cuántos ángeles hay. ¿Cuántos buenos ángeles hay? Son innumerables. Innumerables. Y usted dice, pues, si los demonios son innumerables, si puede ser que haya un demonio o 100 demonios o 1000 demonios por cada persona en este mundo, hay 2 veces más ángeles buenos. Y ellos sirven a nuestro Señor en su plan. Ellos sirven a nuestro Señor en lo que Él está haciendo en este mundo. Y esto es lo que quisiéramos ver ahora. ¿Cómo son los ángeles? Ya lo hemos visto. Segunda pregunta que quiero hacerles es, ¿qué tienen que ver los buenos ángeles con nosotros los cristianos? Nada. Oremos porque quiero comer la dona. Es que nadie tiene sentido de humor hoy, ¿verdad? Hebreos 1:14. Entonces la segunda pregunta, ¿qué tiene que ver los buenos ángeles con nosotros los cristianos? Yo no quiero llevar un estudio exhaustivo de las obras de los ángeles esta mañana. Más bien lo que quiero es enfocarnos en lo que es su obra entre nosotros los cristianos. ¿Y qué es lo que nosotros podemos esperar de los ángeles? Si podemos esperar algo. Hebreos 1:13 y 14. Hebreos 1:13 y 14. Pablo dice en esta epístola, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los ángeles? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ok, primero que nada, la primera cosa que creo que tenemos que tocar es este asunto de los ángeles guardianes. Que ¿quién no ha oído de eso? Es que usted va a librerías cristianas y esas sonrisitas y hay siempre una oración para su ángel guardián. Pero ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? Yo les digo, hay varios pasajes, hay varios versículos. Este es el favorito de todos. Porque en el versículo 14 la Biblia dice que todos estos ángeles son espíritus ministradores. Ellos sirven a Dios como sus ministros y son enviados para servicio a favor de nosotros. Porque la Biblia dice que se sirven a favor de los que serán herederos de la salvación. Y uno dice, wow, entonces Dios mandó a sus ángeles para servirme a mí, para ayudarme a mí. Tiene que haber un ángel guardián para mí. Entonces, ¿cuándo es que usted va a heredar la salvación? Eso es lo que dice el versículo, que los ángeles fueron enviados a servir a los que van a heredar, los herederos de la salvación. ¿Cuándo es que usted va a heredar la salvación? Yo no puedo heredar la salvación. ¿Sabe por qué? Porque yo nací de nuevo. Si usted quiere quedarse aquí hasta después del arrebatamiento de la iglesia para experimentar la tribulación, tal vez sí pueda heredar la salvación. Hoy en día, ¿cómo es que uno es salvo? Nuevo nacimiento, se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús, que se llama la conversión a Cristo Jesús, y Dios viene para morar en uno y boom, nace de nuevo. Nuevo nacimiento que empezó en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, y ha continuado hasta nuestros días. Entonces cuando uno se convierte a Cristo Jesús, nace de nuevo y llega a ser un hijo de Dios. ¡Qué bueno! Ok, ya estamos entonces todos ya cantando el mismo himno, comiendo del mismo plato, con el mismo tenedor, ¿verdad? No. Vea. Es que ya me salí de mis notas. Eso es algo como que, a veces como dicen, como que alguien mete la cuchara con esto y alguien como que se molesta. Pues es increíble cuánto tuercen la palabra de Dios hoy en día. Tuercen la palabra, tergiversan la palabra de Dios para decir cosas que uno quiere que diga.
y sacan una idea de un ángel guardián, de un versículo que no tiene nada que ver con un cristiano. Sacan esa idea y la gente como que la traga como si fuera agua. Porque nadie quiere simplemente fijarse en las palabras de Dios. Y yo digo, en el discipulado aquí es una de las primeras cosas que enseñamos a la gente. Contexto, contexto, contexto. Y luego después de eso, fíjese en las palabras. ¿Qué dice la palabra? Tiene que observar lo que dice la palabra antes de llegar a una aplicación. Hebreos 1.14 dice que los ángeles, los espíritus, los ministros de Dios sirven a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Ok? Entonces, herederos de la salvación. Ningún cristiano es heredero de la salvación porque nosotros ya recibimos la salvación por el nuevo nacimiento. Nuestra herencia, o más bien nuestra salvación no tiene que ver con nuestra herencia. Nuestra salvación tiene que ver con nuestro nacimiento. Eso es muy importante, muy bien establecido en la Biblia. La herencia de un cristiano, ¿qué es? La herencia de un cristiano es como una recompensa. Aún Pablo en Colosenses se refiere a la recompensa de herencia de nosotros los cristianos por nuestras obras después de habernos convertido a Cristo Jesús. Nuestra herencia tiene que ver con recompensa, no tiene que ver con salvación. Si quieres saber más sobre esto, de nuestra recompensa, hay una lección sobre el tribunal de Cristo en perspectivas. En el material de discipulado, puede bajarlo de la página web. También escribí todo un capítulo en el libro del estudio de los 7 sobre los juicios que existen. Son 7 y uno es el tribunal de Cristo. Allá también puede ver todos los detalles de que nosotros, nuestra herencia es más bien recompensa. Entonces Hebreos 1.14 no trata de un cristiano. Hebreos 1.14 trata de otras personas que serán herederos de la salvación. Entonces, sin meternos en muchos detalles, solo tenemos que fijarnos en el título del libro. ¿Cuál es el título del libro? Que es la Epístola a los Hebreos. Si usted tiene la versión antigua, la 1909, la Reina Valera, su título dice la Epístola de Pablo a los Hebreos. Entonces, ¿es una epístola a la iglesia, sí o no? Gracias. ¿Alguien está prestando atención? Yo no sé. Yo quiero que él tenga 2 de las donas de Stephanie después. ¿Alguien está prestando atención? No, es para los hebreos. Obviamente forma parte del Nuevo Testamento. No estamos diciendo lo contrario. Hebreos es un libro lindísimo que tiene mucha verdad para nosotros. Pero cuando hay algo en este libro que choca con lo que Pablo dice, Pablo es el apóstol para la iglesia, escribió de Romanos a Filemón, bien, toda la doctrina para la iglesia. Si él dice algo que choca con, si vemos algo en otro libro que choca con lo que dice Pablo, tenemos que como que echarnos para atrás para ver por qué. Y el por qué aquí es que Dios tiene este libro, tiene ciertas verdades en este libro para otra gente en otra época. Es que todo el plan de Dios no gira alrededor de usted. Yo sé que eso es chocante, tal vez una sorpresa, tal vez estoy arruinando su día. Pero toda la Biblia no gira alrededor de los cristianos. Entonces, cuando Dios nos arrebata a nosotros, ya viene otras épocas. Todavía existe la tribulación, todavía existe el milenio, todavía existe el plan de Dios en el futuro para otras gentes en el futuro. Entonces, hay también escritos para ellos y cosas que Dios escribió para ellos. Bien, ya me desvié otra vez. Bueno, casi toda la actividad de los ángeles en la Biblia es así. Casi toda la actividad que usted ve en la Biblia acerca de los ángeles tiene que ver con la nación de Israel. Cuando usted lee la Biblia, solo fíjense en la actividad de los ángeles para ver cuántas veces aparecen los ángeles en la vida nacional de Israel, no con la iglesia. Pablo, por supuesto, en sus escritos menciona a los ángeles. Vamos a ver varios de esos versículos luego, pero la gran mayoría de la actividad de los ángeles, cuando vemos a los ángeles están actuando a favor de Israel, no a favor de nosotros. No a favor de nosotros. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que un cristiano no necesita tanto el servicio de los ángeles? Y no estoy diciendo que no estén aquí a nuestro alrededor, no estén haciendo nada. No, lo que estoy preguntando es por qué es que no los vemos tanto.
trabajando en el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Dios mora en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué necesidad cristiana tiene usted de un ángel guardián con Dios viviendo adentro? Usted tiene a Dios morando en su ser, en su espíritu. Dios mismo es su guardián. ¿Qué más necesita usted? Por supuesto, los ángeles están a nuestra vez. Ellos están haciendo algo. Vea, aunque no podemos descartar la posibilidad de que los ángeles sirven de alguna manera a los cristianos. Y aunque no queremos de ninguna manera menospreciar la actividad de estos seres especiales en el mundo de hoy, tenemos que preguntarnos, con Dios mismo morando en nuestro ser, ¿qué necesidad tenemos de un ángel guardián? Porque tenemos a Dios de guardián. Y además, la Biblia nunca, jamás, ni en un solo lugar, habla de un ángel específico asignado a nosotros como un guardaespaldas personal y angélico. Nunca. Esa es una idea pagana que se nos viene por medio de otras religiones, no por lo que dice la Biblia. Y lo que nosotros queremos es simplemente fijarnos en lo que dice la Biblia y vivir conforme a esto. Okay, con esto en mente de que no tenemos un ángel especial que anda con nosotros, ¿qué podemos pensar entonces bíblicamente acerca de los ángeles? Vamos a 2 de Reyes. 2 de Reyes. Okay. Otra vez, obviamente, en 2 de Reyes estamos, capítulo 6, estamos viendo un pasaje que tiene que ver con la nación de Israel, con su vida nacional, y vemos la actividad de los ángeles aquí. Pero lo que quiero es que usted vea en este pasaje una verdad que todavía existe, porque ya sabemos que los ángeles son innumerables. Ahora, ¿qué están haciendo? Si todos están en el cielo, ¿qué están haciendo? ¿Que viendo tele y jugando a Xbox o no sé, surfeando el internet? No hay nada bueno en el internet, entonces no están haciendo eso. ¿Qué están haciendo? ¿Jugando fútbol? No. ¿Qué están haciendo? Vea, 2 de Reyes 6:15. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Entonces todo un ejército alrededor de la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Imagínese, usted sale para la pulpería en la mañana para comprar pan y leche y un poco de salchichón. Entonces usted sale de su casa y ve toda la ciudad rodeada de un ejército de los enemigos, de los asirios. Usted dice, ups, aquí sí tenemos un problema. Entonces versículos 16 dice, él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo, eso es Eliseo hablando a su siervo, y su siervo, me imagino en ese momento dice, ¿y qué ha estado fumando usted? Porque yo quiero algo también. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. El Señor le dio a ese criado de Eliseo un vistazo al mundo espiritual que nos rodea. Nosotros tenemos que entender por lo que dice la Biblia, porque Dios no nos da visiones de este tipo hoy en día. Vamos a ver esto ahorita. Tenemos que entender que este mundo existe. Ese mundo de los ángeles. Ese mundo que Dios le dio al criado un vistazo a ese mundo para ver de que, hay un ejército físico, pero también hay otro ejército espiritual. Es un ejército angélico. Y nosotros tenemos que reconocer que existe todo un mundo que no podemos ver. Y aquel mundo que no podemos ver es más real que este mundo, porque este mundo es pasajero. Y una vez que pasemos de este mundo al otro por la muerte o por el arrebatamiento, vamos a ver con los ojos claramente cómo es. En ese momento lo que tenemos que hacer es recibirlo por fe, recibiendo lo que dice la palabra de Dios con confianza y convicción que es la mera verdad de Dios. Lo mismo nos rodea a nosotros hoy en día, lo mismo. Los ángeles son innumerables.
Ellos forman el ejército de Dios. Ellos son los ministros de Dios. Ellos llevan a cabo las tareas que Dios les asigna. Todavía están trabajando. Todavía existen. Todavía están trabajando. Todavía están en eso. No tenemos que verlo para saber que es cierto, porque lo vemos en la Biblia y eso para nosotros es suficiente. Porque nosotros vivimos por fe y no por vista. ¿Qué podemos decir entonces que hacen los ángeles por nosotros hoy en día? Si podemos decir que ellos nos sirven, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Tengo dos cosas, una cosa negativa y otra cosa positiva. ¿Qué quiere primero, la negativa o la positiva? Negativa, gracias. Ya con eso ya hemos llegado a ser una democracia en la iglesia del este. Apóstatas, herejes y de todo. Ok, vea, en primer lugar, los buenos ángeles sirven para... para conjugar mis verbos bien. Los buenos ángeles deben servir para frenar nuestra mala conducta. Ok, lo siento mucho. Los buenos ángeles deben servir para frenar mi mala conducta. Ustedes no se comportan mal, ¿verdad? Son ángeles ustedes. Los santos de la iglesia de este. Kai, ¿dónde está? Kai, ¿usted quiere seguirme? Es que no caigo bien esta mañana. Ya lo vimos en la Biblia, ya sabemos que los ángeles están en el mundo, ellos existen, son innumerables, nos rodean ahora, nos rodean todos los días, nos rodean siempre. Esto quiere decir que no hay ni un solo momento cuando estemos verdaderamente a solas. Los ángeles, pues además de Dios, Dios es omnipresente, pero los ángeles, y no sabemos cuántos, 2, 3, 100, es que ven cada cosa que hacemos. Piénselo bien, vea, cuando usted cierra la puerta, cuando usted apaga la luz pensando que nadie le está viendo, puede ser más de 100, más de 1000 ángeles viendo lo que está haciendo a solas. Y a saber lo que ellos hacen. Hey, ¿usted vio lo que él está haciendo? Pero usted vio lo que él hizo hace 8 días. Ay. Recuerda al siervo de Eliseo. La próxima vez que usted cree que usted está a solas y que usted puede hacer algo y nadie está fijándose. Ok, primero piensa en Dios, es omnipresente, y usted no puede esconder nada, ni un pensamiento de Dios, pero lo que usted hace, su comportamiento, se ve por un mundo entero. Eso debe frenar nuestra mala conducta. Debe frenar nuestra mala conducta. Además, en segundo lugar, Andrés, ¿dónde está Andrés? Sáqueme dos sillas para esos dos caballeros, para que puedan sentarse allá tranquilo, ¿ok? Allá para estar tranquilos. Si no tiene 2 sillas, tengo 2 aquí que están listos, para que estén cómodos ahí, gracias. La segunda cosa es la positiva, porque ya vimos la negativa, ya es tiempo para la positiva. Los ángeles deben servir para animarnos. Ahora quiero ir a 1 de Pedro capítulo 12. 1 de Pedro capítulo 12. Pedro dice algo no directamente acerca de los ángeles, pero es algo que debe parecernos muy interesante, muy curioso. 1 de Pedro 1:12. Que los ángeles y su existencia, ellos están viéndolo todo, ¿ves? Eso debe servir para frenar un poco nuestra mala conducta, nunca estamos a solas. Pero también deben animarnos, porque dice en 1 de Pedro 1:12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas cosas del Evangelio, en las cuales
anhelan mirar los ángeles. Okay, anhelan mirar los ángeles. No es el anhelo de que, como que están ansiosos para ver. No, es el anhelo de curiosidad. ¿Cómo es esto? Porque ellos nunca han experimentado la salvación. Ellos nunca han experimentado un momento de estar lejos de Dios, fuera del compañerismo con Dios y la comunión con Dios, para luego ser restaurados. Y entonces anhelan mirar esas cosas, tienen curiosidad. Eso nos da a entender que ellos ven nuestro mundo, ven a los redimidos. Ellos observan las conversiones y el crecimiento espiritual de la gente, porque ellos anhelan en esa curiosidad, están de cerca, ellos están mirando, ellos están enterados de nuestra salvación y tienen curiosidad acerca del asunto. Entonces esto quiere decir que nosotros tenemos a los soldados del ejército de Dios a nuestro alrededor siempre. Tenemos a los ministros de Dios a nuestro alrededor siempre. Debe animarnos, especialmente si tomamos en cuenta sus actividades en el pasado. Piense, saqué una lista breve, no vamos a ver los pasajes. Espero que eso sea algo ya conocido para usted. Usted va a reconocer esto. Y obviamente estamos hablando de cosas en el pasado. Los ángeles son los ministros de Dios. Ellos hacen su voluntad. Ellos hacen lo que Dios quiere. Y a veces esto ha tenido que ver con intervenciones personales en las vidas de los santos. Y como dije, siempre los vemos en el contexto de Israel. Pero piensen en esos ejemplos de sus actividades. Puede ser que todavía lo hagan. Porque no hay ningún versículo que dice que no. Daniel en el foso de leones. ¿Se acuerda de esa historia? Un ángel protegió a Daniel en el foso de los leones. Dios lo hizo a través por la obra de un ángel. Mandó a un ángel para cerrar la boca de los leones. Un ángel protegió físicamente a Daniel. ¿Qué tal la historia de los apóstoles? Que en los primeros capítulos de Hechos capítulo 5, de los apóstoles, es que los líderes meten a los apóstoles en la cárcel. Y ellos están en la cárcel, llega un ángel, abre la cárcel y les dice, vaya al templo, predique. Servicio de los ángeles a los que están predicando el evangelio. Librarlos de la cárcel. Cuando metieron a Pedro en la cárcel después de matar a Jacobo, Hechos 12, Pedro está durmiendo, ya esperando su muerte violenta y segura el siguiente día. El hombre está durmiendo entre dos soldados romanos. Llega un ángel, le da una patada en las costillas para despertarlo y luego lo guía a la calle y desaparece. Dios lo rescató de la cárcel por la obra de un ángel. Pienso también en la vida de Cristo Jesús. Porque si uno dice, yo soy el uno, si uno dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, no necesitamos del servicio de los ángeles porque tenemos el servicio de Dios adentro. Tenemos que tomar en cuenta la vida de Cristo Jesús. Él es Dios en la carne. ¿Qué necesidad tiene Jesús del servicio de los ángeles? Pero ¿no es interesante de que después de 40 días en el desierto, después de las 3 tentaciones, los ataques directos del enemigo, qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que llegó un ángel para servirle en su necesidad. Entonces, humanamente hablando, Cristo tenía una necesidad, Dios Padre se la suplió por medio de los ángeles. Y cuando Él estaba orando en Getsemaní, antes de ir a la cruz, ustedes se acuerdan de la historia, es que sudaba gotas como de sangre, estaba llorando, y que pase esta copa de mí, si no se haga la voluntad de Dios, y todo esto. Y cuando Él estaba allí agonizando, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que un ángel llegó para fortalecerlo. Piénselo, un ángel llegó para fortalecer al Creador. Humanamente hablando, por supuesto. Entonces, aunque no vemos ningún versículo que nos explique las actividades de los ángeles entre los cristianos, tampoco vemos un versículo que diga que no hacen nada.
entre nosotros. Sabemos que existen, sabemos que son innumerables, sabemos que sirven a Dios en el plan de Dios y que están activos en este mundo. Nos rodean todos los días. Vea, ¿quién no tiene una historia o quién no ha oído una historia de alguien razonable, ok? Porque siempre salen historias y a veces como videos en YouTube de cosas extremas. No estamos hablando de eso, pero ¿quién que no ha experimentado algo como evitar un choque de carro? Y usted dice, ¿cómo fue eso? O sale de un problema, digamos, un callejón oscuro o un problema y usted dice, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Por supuesto, no lo sabremos, no sabremos qué fue eso hasta que lleguemos a la eternidad. Pero honestamente, yo creo que cuando lleguemos a la eternidad nos vamos a enterar de mucha actividad de los ángeles hoy en día. Los ángeles nos sirven de muchas diferentes maneras. Solo sabiendo esto, pues, eso debe frenar nuestra mala conducta porque nos están viendo. Y usted va a ver a los ángeles cara a cara un día de estos. Y usted tendrá que ver a esos ángeles en los ojos sabiendo que ellos vieron lo que usted hizo. Eso debe frenar. No hay privacidad. No hay. Eso es lo que enseño a mis niños. Yo les digo, ustedes no poseen nada, yo soy el dueño. Aún el dueño de usted. Por el momento, porque está viviendo bajo mi techo. Su ropa, su comida, sus juguetes, todo lo que usted tiene, no es el suyo. Es el mío. Porque sabe, yo tengo un Padre Celestial y Él es dueño de todo, ¿sí o no? Yo no soy dueño de nada. Él me lo ha dado para el uso, y el buen uso, espero. Y además privacidad, ¿entiende? Privacidad, no, usted no tiene privacidad. Yo tengo derecho de ver todo lo que usted hace, tengo derecho de ver todo lo que en la compu, correo electrónico, celular, todo. No hay privacidad en mi casa, ¿sabe? Ni en la casa de Dios. No hay privacidad. Dios lo está viendo todo, Dios se entera de todo y también los ángeles. Debemos vivir conforme a lo que dice la Biblia. Eso debe frenar nuestra mala conducta. No estamos a solas nunca. Y además, la presencia de los ángeles debe animarnos un poco, porque no estamos a solas. No, cuando vamos a ir a la calle para predicar, repartir tratados, y usted tiene que ir solo, y usted dice, no quiero ir solo, además de que Dios mismo está con usted, que sepa que también le rodea una cantidad innumerable de ángeles. Esto me lleva a la tercera cosa que quisiera decir esta mañana, porque ya después de hablar de esto, tengo que decirles, tenga cuidado con este asunto de los ángeles. Tenga cuidado con este asunto de los ángeles. Colosenses 2:18. ¿Okay? Ahora sí vamos a ver un poco de lo que Pablo escribió acerca de los ángeles. Y debe llamarnos la atención mucho. De él tiene mucho negativo. Mucho de eso de tener cuidado acerca de los ángeles para nosotros los cristianos hoy en día. Colosenses 2:18. No debemos adorar a los ángeles. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No debemos adorar a los ángeles, no debemos hacer culto a los ángeles. Eso quiere decir, escúchenme, no debemos hablar a los ángeles. No hablamos a los ángeles. Después de un mensaje así, la tendencia es salir y decir, hey, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola. ¿Me entiende? Sabiendo que ahí están. No, la Biblia dice que no debe hacer eso. Si usted quiere hablar a un ser espiritual, es Padre nuestro que está en los cielos. Oramos a Dios, hablamos a Dios
no a los ángeles. ¿Ok? Eso es la primera advertencia que Pablo nos da. Ahora en Colosenses un poco más a la izquierda con Gálatas. Con Gálatas. Libro de Gálatas capítulo 1. Cuidado con los ángeles. No queremos prestar demasiada atención a este asunto. Lo que queremos es andar con Dios en Cristo Jesús, sabiendo que existen, pero con cuidado. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Gálatas 1:8. No debemos recibir ninguna revelación de parte de ningún ángel. No debemos recibir ninguna revelación de parte de ningún ángel. Gálatas 1:18. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, y Pablo dice, ángel del cielo, no un demonio, uno bueno. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En la Biblia, vea, en la Escritura, Dios nos ha dado toda la revelación que Él quiere que tengamos. La Escritura es suficiente. La Biblia es suficiente. La Biblia contiene toda la revelación que Dios quiere que los hombres tengamos. No debemos esperar más revelación. No debemos esperar más palabras de Dios. Las tenemos en la Biblia. Y la tercera cosa va con esto. Primero, no debemos hacer culto a los ángeles, no debemos hablarles que hablamos a Dios, no debemos recibir ninguna revelación de parte de ningún ángel, y nunca, jamás debemos confiar en ninguna manifestación angélica hoy en día. Nunca. Poco más a la izquierda en su Biblia, en 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios nunca nos ha dicho que un ángel se nos aparecerá. Lo más cerca de esto es Hebreos 13:2, que dice que algunos hospedaron a ángeles sin saberlo. Eso no es una manifestación de un ángel. No sabían lo que pasaba. Lo que yo digo es una manifestación hoy de un ángel, y usted sabe que es un ángel, porque lo que dice en el Nuevo Testamento es que si eso sucede, no es de un ángel de Dios. ¿Entienden? ¿Me explico? ¿Estamos bien? 2 Corintios 11:14. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los ángeles, tanto los buenos como los malos, pueden manifestarse en nuestro mundo. Los malos pueden disfrazarse también, que parezcan como ángeles de luz. Y él dice, como el ángel de luz, si Satanás puede aparecerse como el mismo Jesucristo, no crea que un malo, un demonio, no pueda hacerlo y aparecer como un ángel bueno. Bien lo puede hacer. Nosotros seguimos a Dios, nosotros seguimos a la palabra de Dios, nosotros no seguimos a ningún ángel, a ninguno, nunca. Fue un ángel, Moroni, que entregó a Joseph Smith la doctrina de los mormones. Un ángel. Fue un ángel que entregó a Mahoma todo el contenido del Corán. Un ángel que se llamaba a sí mismo Gabriel. Y ve el daño que esas dos religiones han hecho en el mundo hoy en día por la manifestación de un ángel. Hoy en día, ustedes saben, nadie es ignorante de eso. Hoy en día muchos hablan de visiones de ángeles, muchos hablan de sueños con ángeles, muchos hablan aún de visitas de ángeles y quieren pretender que Dios se los mandó para darles una nueva revelación. ¿Sí o no? Ahora puede ser que fueron enviados con una nueva revelación, pero Dios no los envió. ¿Enviados? Sí. ¿Nueva revelación? Claro que sí, no lo dudo. ¿Manifestación de un ángel? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Pero la Biblia ya me dijo de qué tipo de revelación y de dónde vino. Primera de Timoteo, capítulo 4.
Primera de Timoteo capítulo 4. Dios ya nos dijo, escrito en papel con tinta, de dónde viene ese tipo de nueva revelación. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la verdad, se apartarán de la Biblia. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Además, otra vez un poco a la izquierda de su Biblia, Segunda de Tesalonicenses, este es el último pasaje para esta mañana, para los que ya están cansados de ir de aquí para allá en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 10, además de que Dios ya nos dijo de dónde viene este tipo de nueva relación de los ángeles, de los espíritus. Además, Dios dijo que este tipo de nueva revelación vendrá con señales, prodigios y milagros. Vea lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, refiriéndose al anticristo en el futuro, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso es lo que pasa hoy en día. Ustedes lo saben. Nadie quiere escuchar la palabra de Dios porque algo me pasó en un servicio, tuve una visión, tuve un sueño. Es que la Biblia es un libro escrito por los hombres, pero la revelación que Dios me dio, alguien me engañó. Y la única manera que usted puede salir de ese engaño es leer la Biblia, creer lo que dice y obedecerlo, al pie de la letra. No hay manifestaciones de buenos ángeles hoy en día como en el Antiguo Testamento. Las manifestaciones de los ángeles hoy en día es lo que dice el Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer. Las manifestaciones de ángeles hoy en día son de los malos para engañarnos con revelación de doctrina de demonios. Y muy a menudo viene acompañado con señales, prodigios y milagros. Satanás puede hacer señales, prodigios y milagros. Cualquier apariencia o manifestación de un ángel hoy en día sería muy, muy inusual, para decirlo así. Y por lo tanto tendríamos que evaluarlo bien y muy bien según la Biblia. Tenga cuidado. Entonces terminemos con este pensamiento. Terminemos con esto. La Biblia es suficiente. Entonces sigamos a la Biblia. Por supuesto queremos saber lo que la Biblia dice acerca de los ángeles. Vea, el tema es interesante, ¿verdad? El tema es interesante, nos anima. Además, puesto que Dios puso ese tema en la Biblia, es obvio que Él quiere que lo sepamos. Es que a veces eso es lo que pasa. Es que ya tenemos demasiado conocimiento, entonces lo que necesitamos es aplicar lo que sabemos. Bueno, disculpe. Usted no tiene suficiente conocimiento de la Biblia hasta que usted lo sepa todo. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios se molestó tanto en inspirar cada palabra de este libro, de preservar cada palabra de este libro a través de los siglos y a veces por la sangre de los santos. Él quiere que usted tenga el conocimiento que está en este libro. Tenga la confianza que usted nunca llegará a tener demasiado conocimiento. Nunca. Si Dios lo puso en la Biblia, quiere que usted lo sepa. Y los ángeles están por todos lados. Pero no debemos buscar a los ángeles. No debemos ya como que reemplazar nuestro andar con Dios para andar con los ángeles. No, ellos existen para la gloria de Dios y nosotros también. Entonces busquemos a Dios.
Busquemos a Dios en las páginas de la Biblia, busquemos a Dios en nuestro andar diario con Él, no las manifestaciones de los ángeles en nuestras vidas, porque es demasiado peligroso. Si los ángeles nos ayudan, está bien, qué dicha, es bastante interesante pensar en esto. Pero no sabemos con toda certeza lo que hacen los ángeles aquí hasta después de la muerte. Pero lo que sí sabemos, y lo sabemos con certeza, que la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Los ángeles no son nuestros mediadores, no tenemos que hablar con ellos. Si nos ayudan, qué dicha, pero están sirviendo a Dios y no a nosotros. Nosotros tenemos un Señor y servimos a Él. Él es nuestro mediador. Es Cristo Jesús y Cristo Jesús. Andemos con Él, obedeciendo a su palabra como los otros ministros suyos, como los ángeles. Ellos obedecen siempre al pie de la letra. Oremos a Dios, hablemos con Dios, no con los ángeles. Busquemos a Dios, no manifestaciones raras. Procuremos agradar a Dios y todo saldrá bien. Cualquier otro enfoque que damos a la vida es idolatría. Idolatría. Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y usted nunca va a crecer en Cristo hasta que empiece a crecer o siga creciendo en la palabra de Dios. Este es nuestro medio de comunicación con Dios, la Biblia. Oremos. Entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Entonces son soldados y hay una guerra tomando lugar en los lugares celestiales a nuestro alrededor. Entonces son soldados. Y además, lo que creo que a nosotros más interesa esta mañana, dice que además de formar los ejércitos de Jehová, dice que son ministros suyos que hacen su voluntad. Los buenos ángeles hacen la voluntad, son sus ministros, sus siervos, sus administradores, sus mayordomos, si quiere pensarlo así. Ellos llevan a cabo las tareas que el Señor les asigna. Ellos son sus ministros. Y en esto vemos como la tarea en general de un ángel. Sí, claro, es un mensajero, pero también es un ministro, es una criatura espiritual, pero hace las tareas del Señor. ¿Cuáles serán? Eso es lo que vamos a ver luego. Una cosa más en ese de cómo son los ángeles en Apocalipsis 5. Okay, si quiere dejar a Salmo 103, vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Okay, si no puede encontrar el libro de Apocalipsis, pues empiece en Génesis. Vaya libro por libro y tarde o temprano se va a topar con Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 11 dice, Juan, por supuesto, hablando de las cosas que él veía cuando el Señor lo transportó a ver esa revelación, dice, miré y oí una voz de muchos ángeles. ¿Cuántos son? Pues muchos ángeles los que están alrededor del trono. Oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Vea, su número era millones de millones. Que es una manera, por supuesto, general. No nos da un número de cuántos ángeles hay. ¿Cuántos buenos ángeles hay? Cesando con fuego, para decirlo así. Son muy poderosos los ángeles. También la última parte del versículo 20, vemos que dice después de poderosos en fuerza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Estos ángeles buenos, que ya hemos hablado de Satanás, ya hemos hablado de los demonios, ya estamos hablando de los buenos. Estos ángeles son obedientes a Dios en todo tiempo, siempre. Obedecen. Parece que lo que pasó es que parece que en el principio, antes de la caída de Satanás, que parece que Dios cuando lo creó todo, cuando creó a todos los ángeles, a los querubines, a los serafines, todas esas criaturas, que ellos pasaron por un tiempo de prueba.
Como nosotros estamos pasando por un tiempo de prueba ahora para ver quién quiere con humildad arrepentirse, creer en Cristo Jesús y ser salvo. Es un tiempo de prueba. Ahora viene el fin del mundo, si quiere pensarlo así, y nuestro tiempo de prueba se va a acabar. Bueno, el tiempo de prueba de los ángeles ya se acabó. Una tercera parte de los ángeles cayó. Salmo 103, ¿cómo son los buenos ángeles? Esto por supuesto es un pequeño resumen. Dice, bendecida Jehová vosotros sus ángeles. Dice que son, ¿qué? Como poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Cómo son los ángeles? En primer lugar, versículo 20. Ya vimos esto, pero lo vemos también una vez más esta mañana. Son poderosos. Lo que tenemos que entender que un ángel es una criatura de Dios, por supuesto. Dios los creó en el principio y son poderosos. Mucho más poderosos que nosotros, por supuesto, infinitamente menos poderosos que Dios, porque Él es el único todopoderoso. Pero entienda que un ángel supera al hombre en fuerza mucho. Entonces, esa gente que quiere meterse con los ángeles caídos y aún con Satanás, están jugando. Pero los demás no. Entonces estos buenos ángeles pasaron la prueba, no cayeron en la trampa de Satanás, nunca han pecado, siempre obedecen a Dios y siempre lo obedecerán. Entonces versículo 21 dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Okay. Esto también, pues los buenos ángeles forman lo que la Biblia llama los ejércitos de Jehová. ¿Qué es lo que se tiene en mente cuando alguien habla de un ejército? Tropas, soldados. Mucho se dice hoy en día acerca de los ángeles, como dije, la palabra griega es ángelos, entonces todo el mundo quiere decir que ángelos quiere decir mensajero. Los ángeles son mensajeros, pero a veces su mensaje es un mensaje de guerra. Entonces no son solo mensajeros, también son soldados. Ellos hacen guerra. Lea el libro de Daniel. En el libro de Daniel se manifiesta, se revela mucho de lo que es esa guerra entre los buenos ángeles y los malos ángeles. Apocalipsis 12, en ese capítulo vemos la lucha.